Bien, pues usted sabe que las recientes declaraciones del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reactualizado lo que no, nunca ha dejado de estar presente en la sociedad mexicana, lo que sucedió en Hermosillo, Sonora, y que generó el fallecimiento de eh, 49 niños y muchos además heridos. Un tema que es una herida permanente en la nación y que ahora se ha actualizado por estas declaraciones de el presidente de la Corte respecto al papel que habrían jugado quien ocupaba entonces Los Pinos, Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, respecto a las maniobras, operación de Estado para impedir que se emitiera una sentencia condenatoria firme en contra de los altos responsables, altos directivos responsables del tema. Para hablar de esto, tengo la oportunidad de platicar en esta ocasión con Ofelia Vázquez. Ella es mamá de Germán Paul León. Ofelia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Está también con nosotros Mary Carretas Chávez. Mary, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Gracias. Ofelia, según lo que usted vivió y conoció, lo que dice el ministro Saldívar tiene veracidad, no es tan apegado a la realidad? ¿Qué opina de estas declaraciones del ministro Saldívar? Pues mira, yo voy a comentar, Julio, lo que yo experimenté desde un principio, desde que lo conocí. Yo sentí que era una persona solidaria con nosotros, sentí que se conmovió con la tragedia, sentí que nos iba a responder como magistrado, pero al cabo del tiempo, pues vi que no era así. Se nos han cerrado muchas puertas a lo largo de los años y de cambio de administraciones, con magistrados, con secretarios de gobierno, con los presidentes que ha habido. Pero ahora que antenoche que escuché el video de él, mi primer pregunta fue, bueno, mi primer sentimiento fue de enojo, de ira, fue de por qué tanto tiempo, por qué después de 13 años está sacando apenas esto, por qué no lo hizo desde un principio. Esa fue mi primera reacción, pero todavía el día de ayer y anoche dije yo, bueno, a lo mejor y lo tenían amenazado, temía por su vida, por la vida de su familia, así como muchos reporteros que he escuchado que es el tema últimamente, que temen por sus vidas y la de sus familias. Dije, a lo mejor en ese caso estaba. Pero ya cuando dijo en el video que había callado por proteger a la corte, ahí sí se me hizo, la verdad, un cinismo de su parte y falta de empatía, porque por proteger a la corte, pero no protegió a 49 niños, a la justicia que 49 niños hasta la fecha reclaman. Proteger a sus pares ministros y a la institución que él mismo decía que es presionable, que puede ser susceptible de presiones corruptas. Mary Carretas, ¿qué opina usted de lo dicho por el ministro Saldívar y todo lo que se ha desatado alrededor de estas declaraciones, Mary? Pues también me llama mucho la atención porque desde un principio fue una persona que nos mandó llamar incluso para decirnos que estaba con nosotros y que llegaría hasta las últimas consecuencias. Su comentario de estos días, yo no sé si es porque se acerca el aniversario, que por lo general siempre lo usan pues para sacar una nota y calmar, pero sí es muy sorprendente que lo tomen como una novedad porque fue algo que nosotros, yo creo que desde el principio dijimos, hasta el hecho de que no nos dejaron salir de Hermosillo a los hospitales de Shriners, donde ya nos estaban contactando directamente para llevarnos al menos a nosotros, a nuestra hija, y nos mandaron a la dichosa clínica de Occidente, que no resultó ser otra cosa más que el Seguro Social.
Entonces, siempre luchamos por tratar de sacarlos de ahí y no se nos permitía. Ni siquiera cuando llegaron un grupo de médicos de Shriners a revisar a los niños para ver en qué condiciones estaban y podérselos llevar, no se les permitió la entrada, no se les permitía la entrada a la prensa. Era un hermetismo total. Ofelia, habla Mary de esto que se ha mencionado, las trabas que hubo para poder llevar a los niños a hospitales, particularmente el de Sacramento. Ayer el que entonces era secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, dijo que él personalmente había hecho gestiones para que los recibieran en hospitales tanto de Estados Unidos como de México. ¿Cuál es su testimonio, Ofelia? No, es verdad. No es verdad lo que comenta, porque, por ejemplo, mi hijo, Germán Paul, no tuvo la oportunidad de sobrevivir, pues porque tenía más del 80% de su cuerpo quemado y pues lamentablemente falleció, ¿no? No como otros niños que duraron un poquito más de días y unos que se salvaron con sus lesiones, ¿no? Pero nosotros que nos fallecieron nuestros hijos, a pesar de que andábamos en ese entonces en shock, en el limbo, vaya, no sabíamos ni qué hacer, no podíamos asimilar la pérdida que habíamos tenido. Sí veíamos las noticias y veíamos lo que sucedía a nuestro alrededor, inclusive yo en esos días vi cuando el secretario de Salud, junto con el gobernador y el presidente en ese entonces, Felipe Calderón, y Margarita Zavala, se paseaban por el hospital Chávez, del hospital de aquí de Hermosillo. Shriners estaba preparado para llevarse a esos niños y ellos, incluso Burs, comentó por micrófono en una conferencia que no era necesario trasladar a esos niños porque se contaba en México con las instalaciones para tratarlos a ellos, cosa que no es cierto y hasta la fecha no hay ningún hospital que esté capacitado. Aquí en Hermosillo, por ser donde ocurrió la tragedia, se tuvo la intención de abrir uno, vino Enrique Peña Nieto cuando era presidente, hizo la inauguración, pero pues ahí quedó en veremos, ¿no? Mary Carretas, dentro de lo que se ha dicho y se ha planteado en estos días está lo que plantea el ministro Saldívar, que dice que hubo una operación de Estado, es decir, todo el poder de Los Pinos, todo el poder de Felipe Calderón, todo el poder de Margarita Zavala para proteger a una familiar en la sociedad que administraba la guardería ABC, por una parte, y por otra, para que no hubiera tanto ruido, para que no escalara todo, para tratar de controlarlo. ¿Así lo vio, así lo vivió usted, Mary? Sí, como te digo, al mismo momento de que a nosotros nos contactaron de Shriners, como por arte de magia, llegaron un equipo de médicos de este centro, de la clínica de Occidente, encabezado por el doctor Marcelo Castillero Manzano, que era el director del área de quemados. Nos dijo que no nos iban a dejar salir del país, que nos iban a detener en la frontera al no tener pasaporte, que nos iban a cobrar la atención de los niños allá, que mejor estar aquí en tu país, que Shriners era obsoleto a comparación del hospital a donde iban a trasladar a los niños. Entonces, cuando te dicen eso, pues aceptas, te lo llevas, y cuando llegamos allá, sorpresa que era a pediatría del IMSS los metieron, nos mandaron al hotel, en la madrugada nos vuelven a llamar para llevarnos al hospital otra vez y decirnos, ahora sí los vamos a trasladar a las camas especiales para niños quemados. Y un niño que está en esa condición, una persona con tantas quemaduras, cualquier traslado es atenta contra su salud. Entonces, esa movedera que se hizo al no tener ellos la infraestructura que decían tener, pues les restó, al menos yo siento la oportunidad a mi hija de vivir, de tener una atención médica digna que se merecía.
taparon absolutamente todo para que esto no se hiciera grande. ¿Y que lograron? Que fallecieran más niños de los que deberían de haber fallecido, que muchos niños que ahorita tienen secuelas pudieran estar mucho mejor a como están, por el simple hecho de no estar en boca del mundo, que de todas maneras esto se les salió de las manos porque era algo demasiado grande. Incluso Margarita Zavala estuvo allá, Eduardo Burso a hablar con nosotros, supuestamente apoyarnos para que nos los pudiéramos llevar, pero ya para qué año ya estaba hecho. Yo no te puedo asegurar que mi hija estuviera viva, no lo sé, pero al menos estuviera segura y a lo mejor tranquila, no con este peso de haber decidido mal en el momento, de decir, tuvo una atención que se merecía, tuvo la oportunidad de vivir, pero pues no se pudo porque su cuerpo no aguantó. Al contrario, ahora me pregunto, si yo hubiera decidido otra cosa en ese momento, tal vez ella estuviera viva. Entonces esto te crea muchos conflictos, y al escuchar ahora al ministro retomar algo, pues que siempre lo dijimos, que había habido negligencias médicas por parte de este médico en especial, porque cuando yo no me podía llevar a la niña porque sus pulmones no aguantaban. Cuando ya se pudo decir, puede aguantar el viaje, que tuvo que ser hasta Cincinnati porque el hospital aquí de Sacramento ya estaba lleno, está lejísimos, era un viaje muy largo y que me la pude llevar. Fui a hablar con el doctor Marcelo Castillero y me dijo, qué lástima que te la llevas. Ya mañana llegaba la máquina para poder ponerle sus implantes de piel. O sea, aquí estamos jugando, pues era la vida de niños muy pequeños, y ellos solo veían por sus intereses. Y todavía ver que después de que les hacen la investigación, no les fincan ninguna responsabilidad, todavía los premian con puestos cada vez más altos. Eso es verdaderamente injusto, que ellos anden en la calle como si nada, como si no hubieran hecho nada, no tienen conciencia, no tienen, no sé, moral al pensar en esto, no lo llevan en su conciencia. Y es muy Ofelia triste. Vázquez. Sí. Ofelia Vázquez, ¿ha habido justicia? ¿Hasta dónde se ha castigado? ¿Quiénes son los que están en la cárcel o que fueron cesados administrativamente? ¿Pero qué ha pasado en toda esta historia tan dolorosa? ¿Ha habido justicia, Ofelia? No la ha habido hasta el día de hoy. Desgraciadamente empezaron por los niveles más bajos, la coordinadora, en lugar de haber empezado de arriba de los verdaderos responsables, por el gobernador, bueno, ex gobernador, Eduardo el Burs. presidente, así es, el director del IMSS, pero no fue Juan así, Molinar. no. Así es, cuando Y él Felipe Calderón falleció, decía. así es, Felipe Calderón. Cuando él falleció, yo estuve contactándome con él cuando supe de su enfermedad, por medio de inbox, con Juan Molinar Orcasitas, y yo le comentaba que no le deseaba mal, tampoco le deseaba, porque era una enfermedad terminal lo que él tenía, ¿no? Tampoco le deseaba mal ni bien, pero Dios hacía justicia. Si la justicia no se había hecho aquí, ahí estaba la muestra, y que le fuera bien en lo que cabía del resto de su vida. Y le mandé un rezo para las personas que están en etapa terminal, y lo único que me dijo, señora, la acompaño en su dolor, muchas gracias. Y fue lo único. No creo que alguna justicia nos haga sentir mejor en el sentir y sufrimiento por la pérdida de nuestros hijos, pero creo que ellos se lo merecen, por haber pasado por esta tragedia tan chiquitos y sin haberlo provocado ellos, sino por el poder, la impunidad y la riqueza de los políticos, que es lo que buscaban. Ahora que menciona Saldívar, de que él no es empleado del Poder Ejecutivo, sino un magistrado, y a él ahorita como presidente de los magistrados, si es realmente que tiene empatía y tiene solidaridad con nosotros hemos ganado los amparos, hemos litigado,
y hemos ganado los amparos, los juicios, y no los han desahogado, no los han hecho válidos. ¿Sí? ¿Qué hacen los jueces? Los tienen amarrados, no los sueltan. ¿Por qué? Porque suponemos que por órdenes de arriba, ¿no? Del Poder Ejecutivo o del mismo presidente de los magistrados. Que ahí nos demuestre con hechos que realmente va a hacer justicia por nuestros hijos. Gracias, Ofelia. Mari, perdón, pongo aquí, Mary, ¿es Mary o Mari? Mary. Mary, bueno, Mary Carretas. Mary, sí, Mary, sí tuve la duda, preferí preguntarle, disculpe. Mary, la propia Margarita Zavala puso ayer en Twitter: acompañé los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico. A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado, porque al dolor, cuando se toca, debe ser solo para sanarlo y no para utilizarlo. ¿Qué opina de eso, Mary? Ay, es muy difícil. Yo sé que hay mamás que están en contacto con ellas. No sé quiénes son ni quisiera saber. Para mí, Margarita Zavala es una persona nefasta con la que no quisiera tener trato. Ella sí estuvo a los días en el hospital de Guadalajara. Se presentó a decirnos, pues, que si necesitábamos algo, ella nos ayudaba. Refiriéndose a: yo le llevo la cartita a tu hijo, yo le llevo un baloncito, o sea, cosas así, cosas pues, que en realidad en ese momento no se necesitaban, que lo que nosotros le pedíamos era: pues ayúdanos a sacarlos de aquí, cosa que jamás hizo. Yo desde ese momento no he vuelto a verla. Lo que sí te digo, cuando se iban a llevar a mi hija del hospital aquí, San José, donde la encontré, me retrasaban el vuelo y lo retrasaban y no se la llevaban. Resulta que era porque esta señora venía en camino al hospital, pues yo creo que a tomarse la foto, por eso no me la podía llevar. Yo pienso que a mi forma de ver, yo no veo apoyo de ella, al contrario. Hay dos dueños de la guardería que para mí son los responsables, pues los que tienen más responsabilidad en esto, los 4 dueños de la guardería, a los que les sobrecedieron el juicio. O sea, ya ni siquiera se puede hacer nada en contra de ellos porque están fuera ya totalmente de lo penal, del juicio penal. Una es Altagracia Gómez del Campo, la prima de Margarita, y otro socio que La usted prima menciona, de Mary. Margarita. Uh-huh, uh-huh. Sí, el otro es Gildardo Urquídez. Gracias, Mary. Ofelia Vázquez, ¿qué opina del papel que jugaron Felipe Calderón y Margarita Zavala? Ahí quiero complementar un poco lo que comentaba Mary respecto al acercamiento que tuvo Margarita Zavala en el momento de la tragedia. Efectivamente, ese mismo día estuvieron aquí ellos dos, aquí en Hermosillo, se anduvieron paseando con el secretario de Salud y el exgobernador ahí en los hospitales. En ese entonces, como les vuelvo a decir, muchos andábamos en shock, no asimilábamos nuestra pérdida, ¿no? Pero, y se acercó con algunas mamás, en mi caso no. Pero sí sé que se acercó con algunas mamás y le abrieron las puertas de casa. Todavía sé que con algunas está en contacto, pero yo siento que lo hizo porque la ayuda que prestó no fue ayuda para la justicia de nuestros hijos, para que sanara a nuestros hijos, para brindarles ayuda médica, sino más bien para el apapacho, para la protección a las mamás. No te vayas más allá, para que la noticia no saliera más allá del Estado o de México, ¿no? Cosa que no lo pudieron controlar porque fue una noticia mundial. Gracias, Ofelia. Mary, a estas alturas, ya con un gobierno distinto de 3 años y fracción hacia acá, ¿qué ha cambiado o sigue siendo más o menos la misma situación?
Uy, pues la verdad, yo tenía mucha fe en que esto se arreglara, pero por lo que veo, vamos para atrás. Incluso ahora que se regresó aquí a Hermosillo, lo penal, donde el magistrado dice que fue que estuvieron mal en haber acumulado las sentencias a las personas culpables, que les bajó los años de cárcel que todavía tiene que revisar aquí el juez, pues ¿qué piensas? ¿Que es una burla esto? Tantos años, como dice Ofelia, nos han cerrado puertas por todos lados, nos han tapado las formas de pedirlo y lo único que nos queda es exigir, hablar y seguir, porque no se puede quedar así. No ha habido ningún cambio significativo, no ha habido algo que digas tú, esto me hace sentir que de verdad está llegando la justicia. ¿Por qué no está llegando? Seguimos igual, o como te digo, hasta peor, al reducirles las condenas, que para mí en vez de reducirlas deberían de haber sido pues de por vida, porque fueron niños, fueron infantes. Así es. No han cambiado ni con Calderón, ni con Peña, ni actualmente en el actual gobierno, ¿no? Con nadie. Si llega este mensaje, si llega este reportaje hacia Arturo Saldívar, yo le pediría que con hechos nos demuestre, que dé indicaciones a sus magistrados para que desahoguen y liberen esas sentencias que ya están por aplicarse y están litigadas. ¿Han pensado, Ofelia, en algún otro tipo de acción penal, de platicar a la luz de lo que dijo Saldívar, iniciar algún otro juicio o demanda por la conducta de Calderón y de Zavala específicamente? La verdad no, nuestro abogado, que es el licenciado Miguel Nava, es el que nos representa y tiene ahorita la mayoría de nosotros, como somos como unas 34 familias, estamos apenas asimilando todo esto y viendo por qué hasta ahora saca todo esto. Y como dice Mary, es cada aniversario es lo mismo, sacan una nota y le vuelven a echar sal a la herida. El caso que pasa el aniversario y otra vez vuelve la calma, ¿no? Pero sí, de que se va a hacer algo, se tiene que hacer. Gracias, Ofelia. Mary, sobre esto mismo, ¿cree usted que van a considerar la posibilidad de algún tipo de acción o demanda contra Calderón y Zavala por lo que ha revelado Saldívar? Pues no hemos hablado con el abogado, pero yo pienso que eso sería algo pues muy necesario. No se puede quedar tampoco impune. Hubo muchas personas que directamente dañaron las investigaciones, como te digo, ahora que les dieron el perdón a Marcia Matilde. Cuando nosotros fuimos a hablar con esta, era Marisela, no recuerdo su apellido, de la PGR, Morales. Y hablamos con ella y le dijimos, pues, Morales, del temor que teníamos de que pasara esto, y ella nos dijo, no se preocupen, eso jamás va a pasar. A la semana, libres, sin ningún cargo. Entonces, yo pienso que esto debe de tocar a todo el que metió mano, a todo el que se benefició, a todo el que trabó, a todo el que no dejó que esto pasara. Son muchísimos años como para que no se resuelva aún. Aquí en Hermosillo, los dueños de la guardería andan como si nada, en las tiendas, en los restaurantes, en las páginas de sociales. O sea, es imposible que haya tanta impunidad que hasta uno se los encuentra en la calle. A mí me ha tocado ver a Sandra Telles. Sí, a mí también. En tiendas departamentales aquí, ¿sí? ¿Y qué hace? Te ve y sale corriendo. Sí. Ofelia, les agradezco, Ofelia y Mary, la posibilidad de platicar sobre este tema. Si hay cualquier otro tema que sea interesante, estamos a la orden. Y Ofelia, si algo quiere usted agregar en esta parte final de la entrevista, por favor. Pues solamente eso, un grito de ayuda a los magistrados, que por favor no se hagan ojos de hormiga,
que no hagan oídos sordos, que suelten esos juicios ganados por nosotros. Es el derecho que tienen nuestros hijos. Sí, es un derecho ganado, no es que por capricho nosotros queramos, no, es un derecho ganado. Gracias, Ofelia. Mary, por favor, si algo desea agregar ya al final de esta entrevista. Igual que nos sigan revictimizando. Esto ya, como dice Ofelia, ya está ganado, son miles de amparos que se han hablado hasta con el presidente. O sea, ¿por qué no lo dejan pasar si ya está ganado? Que él se los impiden, que ya dejen, pues de cierta manera, un poco de descanso, que lo penal corra ya, o sea, también que se acabe, que estén en la cárcel los que tienen que estar. No nos dejan ni siquiera llevar el duelo como debería de ser. Yo creo que ni siquiera lo hemos podido empezar. Pues, Ofelia Vázquez, gracias por esta entrevista y estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias, Ofelia. Gracias a ustedes. Mary, gracias y estamos atentos. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Buenas. Saludos a ambas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Igualmente, un abrazo.